Amigos del Búho, estamos en una nueva entrevista aquí en el marco del Hey Festival. Estamos ahora con el analista político, politólogo Alberto Vergara. Vamos a hablar un poquito sobre la coyuntura, pero más desde un análisis de más largo plazo. Quería comenzar preguntando si la situación política actual y el resultado de las elecciones 2021 confirman o no este análisis que habías hecho en el libro Ni amnésicos ni irracionales, y si estas categorías de los electores, entre los que denominas los que son pro Estado nacionales y los post Estado nacionales, se mantiene y en qué aspectos. Bueno, primero, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con los amigos del Búho. Eh, Mira, tú sabes, ese libro, esa edición que tienes, es la nueva edición, que es un libro que salió en Así 2007, es. del cual se hizo una nueva edición en el 2019, si no me equivoco. Y en el 2019 yo le agregué un ensayo final, un epílogo, Así en el es. cual trataba de analizar cuánto se había mantenido o cuánto no. Y lo que yo concluía ahí era que más o menos que se mantiene, más o menos que sirve, digamos. Y que sirve no significa que tenga que replicar exactamente el análisis. Creo que lo que implica que sirva quiere decir que las categorías teóricas, analíticas que usaste para explicar el proceso político peruano, sobre todo del 2006, seguían siendo útiles para analizar el proceso electoral del 2011, del 2016, que la nueva edición fue 2019, ¿no? Entonces, creo que para el 2021 vuelve a ser útil, en el sentido de que creo que fue una elección en la cual se volvieron digamos, insisto, las categorías, esto que yo denominé un Perú Estado nacional, es decir, una porción mayoritaria de la ciudadanía que aún requiere, necesita, le urge El que Estado. el Estado y la nación, las manifestaciones más básicas de estas dos entidades, el Estado y la nación, que luego pues, en el proceso de fusión llamamos Estado-nación, se comportan electoralmente de manera distinta de quienes ya tienen resuelta su incorporación al Estado-Nación y que piensan más en términos post-Estado nacionales, ¿no? Yo creo que eso parece clarísimo, que el electorado de Castillo es un electorado que nuevamente lo que tiene es una reivindicación clarísima Estado nacional, ¿no? Me parece como evidente eso, mientras que del otro lado tenías poblaciones, digamos, Lima esencialmente, que es el reducto menos castillista del país, pues es también en muchos aspectos quienes tienen resueltas de manera más concreta estas manifestaciones básicas del Estado y la Nación. Entonces, en ese sentido, obviamente se pueden entrar en matices, hay diferencias entre elección y elección, pero yo diría que esta idea de dividir el electorado en estas dos suertes de grandes conglomerados sociológico-culturales respecto del Estado-Nación, pues siguen siendo útiles. Entonces, sí, creo que nos sirve para pensar, ¿no? Puede que no sirva para predecir, puede que no sirva para dar con un resultado electoral concreto, pero eso creo que es lo de menos, porque en realidad el mundo ya ha demostrado que todas las teorías terminan fallando en algún momento, así que en ese sentido yo creo que es más su utilidad está más en la herramienta que en su capacidad de predecir. Ahora, las necesidades no resueltas, servicios básicos, económicas principalmente, salud que se vio durante la pandemia, ¿no? Educación, lo mismo que se vio durante la pandemia, estarían un poco, digamos, cuestionando un poco más el modelo económico. Tú decías que los candidatos que defendían la estabilidad económica tenían, digamos, en las segundas vueltas al menos, la preferencia, pero no ha pasado en el 2021, porque si algo se ponía en cuestión en la candidatura de Castillo era que era el fin de, ¿no? Y que íbamos a hacer una nueva Venezuela.
Pero la gente que votó por él y la gente que aún defiende que todavía lo defiende, estima pues que hay que hacer un cambio constitucional, sobre todo el capítulo económico, porque el modelo que supuestamente había traído tanto éxito al Perú no ha funcionado para ellos, por lo menos. Sí, bueno, si no me equivoco, en realidad mi argumento era que en las elecciones, en realidad lo que ha terminado ganando era los candidatos que conseguían combinar sobre todo el aspecto democrático, es decir, en una segunda vuelta fue fundamentalmente lograr posicionarse como un candidato que ponía menos en peligro la democracia que el otro, que eventualmente eso venía aparejado de la defensa del modelo económico, pero no tanto, ¿no? Ahora también en eso Castillo pues representaba el riesgo de un autoritarismo más que Keiko, que ya de alguna manera estaba con el apoyo de sectores empresariales y que no amenazaba el Estado, en fin, ser un Estado totalitario, ¿no? Volverse. No, yo diría que más bien no logró sacudirse de la percepción del peligro autoritario y corrupto De su padre y de lo que ella misma ha labrado, ¿no? Finalmente creo que mucha gente, creo que hasta el final mucha gente consideró votar por Keiko, pero finalmente nunca dio un gesto importante para levantar las dudas sobre su carácter autoritario, ¿no? Entonces, si ella hubiera tenido de entrada, post primera vuelta, yo creo, un gesto real, no un gesto retórico, sino un gesto en el que salía y decía, mi primer ministro va a ser esta persona de credenciales democráticas intachables, mi ministro de Justicia va a ser jurista también intachable democráticamente. Si ella hubiera propuesto algo como eso, yo creo que tenía muchas chances de ganarle a Castillo. El problema es que por alguna razón, que supongo que podemos tener teorías de todo tipo para eso, pero por alguna razón no puede. Por alguna razón tiene que ser una candidata de lo autoritario, de lo clientelar, de lo arbitrario. Yo me acuerdo muy bien la primera entrevista que le da al Comercio luego de la primera vuelta. Era obvio para mí y creo que para cualquiera que para ganar la elección ella tenía que ir directamente en busca del elector que no había votado por ella en primera vuelta, que no había votado por Castillo, por un elector, llamémosle centrista, moderado, no presente en la segunda vuelta, habiendo ya perdido 2 segundas vueltas antes, ¿no? Y todas sus declaraciones eran como si ella fuera a ganar de todas maneras. O sea, incapaz de hacer concesiones, diciendo nosotros vamos a entrar al Ministerio de Educación y vamos a acabar con ese currículo democrático y se acabó eso de hablar de conflicto armado interno y lo cambiaremos y seguirá época del terrorismo. Es decir, hablando solamente a su base más fujimorista y reaccionaria. Y yo miraba eso, yo no entendía, de verdad que yo no entendía. Es decir, quiere perder, o quiere perder, o quiere ganar siendo absolutamente leal a lo que es. Es decir, alguien que por lo tanto está muy mal adiestrado para la democracia, porque la democracia, y más un sistema de segunda vuelta, está hecho para que haya consensos, para que te acerques al otro, para que negocies, para que encuentres puntos medios, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, yo, vamos a decir que desde el principio me mostré súper escéptico de los dos. De hecho, no voté por ninguno de los dos, nunca dije que hubiera que votar. Mi posición fue que no había que votar por ninguno, que uno no podía, que era un suicidio votar por alguien que promete meterte en una dictadura con cadenas de izquierda o con cadenas de derecha. Yo no puedo votar a favor de que me tiranicen por ninguna vía, ¿no? Pero digamos, en ese momento pasó la primera vuelta, los dos candidatos me parecen atroces, digo, bueno, es momento para escuchar, a ver quién me convence de ser menos peligroso que el otro. Y entonces la lees a ella y dices, bueno, esta señora
definitivamente no quiere que vote por ella, ¿no? Y en algún sentido Castillo hizo lo mismo. En algún sentido Castillo también fue como muy... no tuvo un gesto claro, no tuvo declaraciones claras, no tuvo promesas claras que dijeran, bueno, este señor me da más confianza, ¿no? Más bien era como ahí uno decía, pero ¿quién manda acá, no? Tenían varios planes de gobierno, Pedro Franque salía en unas fotos, pero Cerrón lo insultaba, luego aparecía un ministro, uno que decía que iba a ser ministro de salud, pero luego decían que iba a ser otro. Entonces, en realidad, el propio Castillo tampoco dio nunca un mensaje inequívoco de ser más democrático que ella. Pero creo que independiente, eso es lo que pienso yo. Pero creo que de cara al electorado, el electorado lo que creyó por muy poco margen es que Keiko Fujimori seguía siendo más peligroso para la democracia que Castillo. Uh-huh. ¿Y no influye también algo mucho más subjetivo, emocional, que pensar si son realmente democráticos, si el modelo peligra o no? El hecho de que Castillo aparece como el candidato de los pobres y Keiko como el candidato de los ricos, el candidato de los excluidos, o el candidato y la candidata que aparece pues con los empresarios, el apoyo de Vargas Llosa, que se supone que es indudable su carácter democrático, ¿no? Y entonces se reduce a eso, a esa división entre peruanos, incluyendo el racismo, ¿no? El cholo frente a la limeña, ¿no? Sí, se alinearon todas las dimensiones de oposición posibles, ¿no? Aún así, yo creo que es decir, hay esos elementos, sin duda, emotivos, el antilimeñismo tradicional en el país, no tengo que explicarlo aquí, ¿no? Todo eso jugó, pero yo diría que al final empezó un poquito más estrictamente político. Como ya había sido la elección del 2016, yo me acuerdo que el 2016 yo creía, y lo dije en público además, que era absolutamente imposible que Kuczynski le ganase a Keiko. Que el candidato de San Isidro le gane a la candidata del Perú, de las regiones finalmente, iba casi que contra el ADN del elector. Y me equivoqué. ¿Y por qué me equivoqué? Por confiar demasiado en las variables más históricas, sociológicas. Finalmente lo que se impuso fue una división puramente política de un PPK que se da cuenta en los últimos días que si quiere ganar tiene que construir una plataforma pro democracia y anticorrupción contra alguien que encarna lo contrario, y por eso le gana, porque hay una estrategia política y es una elección que finalmente se dirime por factores puramente políticos, ¿no? Y creo que en la elección del 2021 hubo algo de eso de nuevo. Keiko Fujimori, como decíamos hace un ratito, no logra sacudirse, en parte creo yo, en la elección en el 2016 intentó, ¿te acuerdas la Keiko de Harvard y todas esas cosas? Intentó construir un fujimorismo de rostro humano, ¿no? Pero en el 2021 se acabó, nosotros somos esto, nosotros somos el fujimorismo toda la vida, y al que no le gusta que vote por el otro. Entonces yo diría que al final la resolución en la segunda vuelta tiende a ser muy política, más que económica, socioeconómica, cultural. Bueno. Sin que dejen de importar, desde luego, porque claro que importan, ¿no? No es casualidad que además en las segundas vueltas hay estos momentos graciosos en los cuales en el 2016 la gente de PPK, ¿te acuerdas? Decía, falta el voto del extranjero, y los de Keiko te dicen, sí, pero falta el voto del Perú rural, ¿no? Y 5 años después es al revés. Eso no es. Exactamente. Keiko diciendo, no, falta el voto del extranjero, y Castillo diciendo, no, falta el voto rural, ¿no? Entonces, las dimensiones
más demográficas, económicas del país, importan, desde luego, pero creo que eh, el trazo grande de esas segundas vueltas me parece que ha sido más político que esas otras Ahora, variables. estas posturas políticas se van radicalizando. Y en la última elección, por ejemplo, el centro político prácticamente ha sido desaparecido. Y como seguimos más o menos en ese rumbo, podría ocurrir, ¿te parece, que se radicalice más todavía con una candidatura como de Antauro Humala, o del otro lado, no sé, López Aliaga más furioso de lo que normalmente es? Es decir, pasar ya no del tema emocional, solamente el voto emocional, sino ya visceral. Y eso se ve, por ejemplo, en las marchas, tanto pro como anti Castillo, que han ocurrido todo el 2021 y siguen ocurriendo ahora. ¿Hay ese riesgo? ¿Riesgo de qué exactamente? De que se polarice más todavía, Sí, claro. que las candidaturas protagonistas de una siguiente elección sean más radicales. Sí, yo creo que eso es posible, por supuesto. Al mismo tiempo creo, honestamente, que eso es posible, pero también muchas otras cosas son posibles. El grado de precariedad política peruana, el grado de fragmentación, el grado de mediocridad, me parece que hace que, así como candidaturas como las que has descrito podrían ganar, también me parece que podría terminar ganando a alguien no tan tóxico ni tan dañino. Es decir, puedes pasar la segunda vuelta con 12%. Y luego te enfrentas a Antauro y le ganas en segunda vuelta, o te enfrentas a Keiko y le vuelves a ganar en segunda vuelta. Entonces creo que es muy, muy abierto, la verdad, el panorama electoral peruano. O sea, hay un espacio para unos nuevos liderazgos políticos. En el Perú solo hay nuevos liderazgos políticos. Pero más consistentes, ¿no? Porque, a ver, o sea, ¿qué sería una nueva elección presidencial? ¿Keiko de nuevo? ¿López Aliaga? Fíjate, en la última elección, la única persona que ya había jugado un papel importante en la elección presidencial era Keiko, pero todo el resto era nuevo, o sea, Forsyth, López Aliaga, Hernando de Soto, Castillo, nunca habían sido antes candidatos presidenciales. Pero no han construido liderazgos tampoco. No, claro, pero por eso te digo, o sea, en la política peruana solo hay nuevos. Solo hay nuevos, y bueno, el Castillo es el outsider en la tierra de los outsiders, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido está bastante abierto todo siempre. Y en este panorama, ¿cuánto influye o qué juega lo que has mencionado como el antilimeñismo, y nosotros siempre mencionamos como el centralismo, ¿no? Y en esta última elección ha sido más claro todavía que Lima vota diferente de regiones. También ha ocurrido con la elección del alcalde, ¿no? Porque no se ha visto, digamos, ese perfil en cualquier otra región. En las descripciones que has hecho no he visto una cosa más concreta sobre el estar en Lima, incluso si tu origen es provinciano, pero ya haberte, digamos, acomodado, por usar una palabra, en Lima y el resto del país. No, sí, yo siempre lo tengo presente. No te olvides que yo publiqué un libro que provenía de mi tesis doctoral que lidia con eso. Es un libro entero dedicado a las relaciones entre Estado central y regiones en Perú y Bolivia. Entonces, no, yo siempre he sido muy atento a eso. Pero en la votación específicamente. Pero en las votaciones creo que siempre ha estado ahí ese elemento de distinción, sobre todo en el sur y en la sierra. Esa distinción respecto a la costa y en Lima en particular siempre ha estado. La diferencia es que solo se manifiesta como un mal humor electoral, no se transforma en
plataformas políticas que den algún tipo de unidad a esa suerte de ánimo regional, ¿no? Pero siempre está, desde luego, ¿no? Me parece evidente que está ahí y que al mismo tiempo es algo que creo que pues sí, impacta mucho, sobre todo en las primeras vueltas, ¿no? Las primeras vueltas está clarísimo que impacta mucho. Así que sí. Aún así, fíjate, López Aliaga es el alcalde de Lima elegido con menos votos de la historia, o sea, ¿no? El 26% en términos de votos válidos, o sea que calculo, no sé el dato exacto, pero es probable que tenga menos de 20% de los votos en términos absolutos. Entonces es un país en el cual en realidad políticamente todo el mundo es muy débil. Fíjate, la encuesta que salió en el IEP hace un mes o una cosa así, en que la pregunta que es ¿quién cree usted que lo representa mejor? El político más popular es Castillo, con 6%, ¿no? Entonces es un combate de pigmeos políticos. Don Nadies, bueno. Sí, total. Bien, entonces, hablemos ahora por qué personas o perfiles más hacia el centro no tienen éxito electoral, al menos, ¿no? Que es lo que ha pasado en la última elección. Digamos, el término liberal, que podría encarnar una parte de ese centro, es percibido por el discurso de algunos que se denominan liberales, ¿no es cierto?, como extremistas de derecha. Incluso el término neoliberal utilizado para la economía se percibe pues como de extrema derecha. Entonces, eso podría explicar un poco que no hay representantes políticos liberales con discursos que puedan llegar a la gente. ¿Por qué ha desaparecido el centro, electoralmente al menos, en el país? El centro político ha desaparecido, eso es absolutamente cierto, pero mi sensación es que lo político ha desaparecido. ¿Cómo capturar desde estas divisiones ideológicas el hecho de que en el Congreso, derecha, izquierda, todo el mundo vota por las mismas cosas, tienen una agenda compartida? De intereses. De intereses, una suerte de coalición antiestatal que me parece clave e importante, en la cual coinciden permanentemente, ¿no? Y en la cual coinciden todos estos políticos que son una suma de volvemos así, de personas, ya ni políticos son, ¿no? Vivimos regidos por individuos elegidos en elecciones, diría, más que políticos, ¿no? Y que toman su paso por el Estado como algo que va a durar poco y que hay que aprovechar para hacer caja. Entonces, en ese contexto mi sensación es que ha desaparecido un poco la posibilidad de hacer política en un sentido real. O sea, por ejemplo, uno piensa, ¿qué discusión sustantiva ha habido en el país últimamente en la política peruana, ¿no? Tal vez lo único que fue como una ventanita de política razonable, de discusión sobre programas, fue cuando Pedro Franque intentó meter el tema de levantar los impuestos. Pero duró que dos semanas, ¿no? Entre otras cosas porque a Franque no lo apoyó nadie en el gobierno. Castillo lo dejó hablar ahí y no apoyó para nada una política que sí podríamos discutir que procuraba ser de izquierda, ¿no?
pero, pero no contó con el apoyo de nadie. Eh, um, entonces luego no hay política en estricto, hay una combinación de rentismo, de arrancharle cosas al Estado, de dar normas políticas que favorezcan a los grupos que están en el Parlamento, de distribuir recursos y empleo entre los míos. ¿No? Creo que eso es un poco lo que prima en esta temporada, ¿no? ¿Y qué podemos hacer frente a eso desde la sociedad civil? No sé, en la universidad ya es una mala palabra hablar de política, cosa que está muy mal desde mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir deteriorándonos así, ser un Estado fallido, como muchos ya están diciendo. ¿Qué se puede hacer, Alberto? Yo creo que no hay forma de comenzar a detener la caída del país si es que la ciudadanía no se reinvolucra en el proceso político. Porque ya quedó claro que los políticos están sumamente cómodos con el proceso de deterioro del país. Están pescando felices en ese río revuelto. Y si la ciudadanía no hace algo, no reacciona, parece que es imposible que esa precarización del país continúe, ¿no? Pues yo diría que ahí, digamos, lo único que se me ocurre que puede realmente detener este proceso de deterioro. ¿Cómo exactamente, concretamente, qué significa reinvolucrar a la ciudadanía en el proceso político? No lo sé, pero me queda claro que con esta ciudadanía, con esta sociedad civil pasmada, los políticos están felices, ¿no? Y nos están arrebatando casi todo lo que hace posible la convivencia civilizada entre la gente. Eso es lo que creo.